Gracias, Edith. Pues mucho gusto porque te acabo de conocer, Roberto, pero muchas gracias por estar aquí en el programa. No, el gusto es mío y gracias por la invitación. No, pues qué bueno, mira, que es interesante, o sea, todos los temas que tratamos de abordar aquí, pero bueno, platicar con un artista siempre es interesante, pero porque me llama mucho la atención el fondo de lo que tiene tu obra, ¿no? O sea que más o menos me has platicado un poco de ella, pero vamos a profundizar. Vamos a hablar de los 7 pecados. Tú dices que capitales ya no le pongamos. ¿Por qué a los 7 pecados ya no le ponemos el capital? Bueno, tal vez porque... es parte de la riqueza, ¿no? puede ser que sí le dejemos el tema de capitales, porque al final sí los marcaron como capitales, ¿no? Yo te mencionaba que no, porque la exposición al final, el título de la exposición es 7 pecados, ¿no? Roberto Medina. Obviamente son basados en los 7 pecados capitales, ¿no? Y en un pecado original, digamos, ¿no? Es la compilación de 8 obras trabajadas especialmente para una exposición en el Museo de Arte Moderno de Toluca, por invitación de la maestra Irma Aguilar, que aquí nos acompaña. Es bienvenida también. Y bueno, el hecho de generar un proyecto específico para el museo es lo interesante. Por eso te comentaba de quitémosle el capitales, pero eso no exime que en su momento los marcaron como pecados capitales, ¿no? Sí, pero son temas muy profundos, o sea, porque es la condición humana, ¿no? O sea, qué tan fuerte es esos pecados que le llamamos y que estamos impregnados de ellos. O sea, todos los seres humanos de alguna manera u otra tenemos que convivir con esos pecados, ¿no? Bueno, de hecho es parte de lo interesante, o que se me hizo muy interesante abordar el tema, ¿no? Llegó el tema y siempre me he cuestionado qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bien hecho, qué es lo mal hecho, o qué es pecado y qué no es pecado, si es que los pecados existen, obviamente, ¿no? Porque al final nos generaron esa línea o esa estructura. Creo que en todos los seres humanos hemos pasado por, si existieran, vuelvo a repetir, los pecados, por esos pecados. Creo que es una condición humana. Es lo que te decía. Sí, exacto, es una condición humana que al final del camino se convierte en pecado, tal vez por el exceso de esa condición. Pero creo que todos los hemos vivido, ¿no? ¿Quién no es envidioso, verdad? Absolutamente. ¿Y qué tienes? A pesar que no quisiera ser envidioso, de alguna forma eres envidioso de algo. O sea, yo siempre hablo de que es como un abanico, ¿no? O sea, la envidia puede ser muy, muy pequeña o muy grande, ¿no? O sea, puedes estar en un abanico y tener muchas clases de envidia, ¿no? Y muchas clases de diferentes pecados, pero realmente todos tenemos algo de eso, ¿no? No, absolutamente, claro que todos tenemos, ¿no? Creo que es importante reconocerlo y también darle la vuelta. Mi visión de los pecados es darle la vuelta, ¿no? Al final al pecado. Si yo tengo envidia pequeña o grande, como mencionas, la envidia que tenga, el darle la vuelta es tal vez querer tener o ser lo que estoy viendo o de lo que estoy envidiando, pero si le doy la vuelta voy a trabajar en pro de tener el mismo beneficio que el de enfrente, ¿no? Y puede generarse algo positivo. Curiosamente, utilizando el tema del pecado, dirías, pues, ¿qué va a tener de beneficio? Va a tener de beneficio que te motives a ser mejor. Y es muy común en las mujeres, ¿no? El tema de si esa mujer de enfrente, su cuerpo es ideal, pues me motiva tal vez ir al gimnasio y termina en una buena salud, termina en un buen proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, eso sí, no, fíjate que no se me había ocurrido. O sea, una mujer te puede hacer la invitación a un gimnasio, sí, que tú no estás cuidado. Exacto. Y ella está cuidada. La traspolación del pecado mismo, ¿no? Sí, pues es que todos vamos aprendiendo de todo, ¿no? Pero antes de que entrar a los temas de los pecados capitales o de los 7 pecados, ¿cómo es que tú lograste entrar a las artes plásticas? ¿Cómo fue tu motivación? ¿De dónde te salió? ¿De tus padres?
¿Cuál ha sido tu carrera para llegar a ser ahora una persona reconocida en las artes plásticas? Bueno, yo empiezo desde que tengo uso de razón en el tema del dibujo, ¿no? Cualquier papel o cualquier soporte gráfico con un lápiz era para mí suficiente para pasar horas haciendo algo, ¿no? Pero desde muy chico, desde que tengo uso de razón, yo dibujaba o hacía cosas con moldeables, ¿no? Sí, pero tu papá te mi papá obviamente es una influencia importante en mi vida. El arquitecto Fren Medina generó en mí una influencia importante en la geometría, en las matemáticas, en la pintura, en los trazos, porque él, siendo arquitecto, nos poníamos a dibujar, ¿no? Dibujaba y yo con el ejemplo lo veía y me motivaba más a hacerlo, ¿no? Y curiosamente... Perdona, sí, perdona que te interrumpa, pero yo me noté eso en tus cuadros, que tienen mucha simetría, ¿no? Sí, están trabajados, yo creo que de manera natural, y lo digo natural porque al final es la naturaleza, el tema de la sección áurea, de la red áurea, de la composición natural y los órdenes naturales, ¿no? Se generan, sin darnos cuenta, generamos una armonía visual, donde aparecen la parte en el cuadro de Gula, los espaguetis, por ejemplo, ¿no? O en qué parte está el cenicero. Entonces están ubicados de manera natural, pero estratégica al final de cuentas, que es la sección áurea, ¿no? Que es lo más importante. Pero ya te saqué del tema y no estás platicando de tu juventud. Bueno, al principio pequeño ya entrabas al dibujo. La influencia de tu padre, o sea, como un arquitecto, pues tenía que ser coherente en su obra, ¿no? Yo siento que tú tratas de explicar algo así de mucha coherencia, ¿no? Trato de ubicarla, tener líneas, ¿no? de expresión, obviamente en base a experiencias, en base a conocimientos adquiridos a través de los años por tus padres, por la vida misma, ¿no? Por los mismos pecados, ¿no? Todo el proceso de vida. Pero la influencia de mis padres fue importante en el tema del arte. Mi papá tenía muchísimos amigos con los que convivíamos y era ir a casas hermosas, obviamente arquitectos, y coleccionaban muchísima obra. Entonces el ver el arte, y eran como ir a museos particulares, ¿no? Y de repente ir a tomar talleres con algunos de sus amigos, o algunos talleres de geometría o cosas así. Por eso la influencia también en la escultura, ¿no? ¿Y no te criticó tu papá de dedicarte diciendo, vender arte es complicado? Lo estábamos platicando antes del programa, vender arte es complicado, no se te hizo un reto? ¿Él no se preocupó de que la parte económica iba a ser complicada? Porque todos los artistas tienen que pasar un gran proceso, yo digo, forzoso, para que su obra sea conocida, ¿no? Entonces, pues el empezar es como un gran reto, ¿no? Sí, es un proceso. El arte en México, vivir del arte en México, digamos que pareciera complicado el proceso de encontrar a la persona indicada para venderle tu obra o que le guste tu obra, pero yo creo que es todo un proceso de tiempo, y mi padre nunca dudó en esa línea, porque él lo mostraba. Él podía irse, extrañamente, como arquitecto, iba corriendo tal vez en un fin de semana, un sábado, a comprar pedacería de acrílico y lo veías moldeando en la estufa una escultura, ¿no? Porque tenía el escultor también. Pues tenía la tendencia, ¿no? O el gusto. No hacía la escultura como un tema de voy a vender la escultura, pero el fin de semana yo lo veía haciendo ese tipo de cosas, o se ponía a dibujar a otra cosa que no eran precisamente planos, proyecciones o cálculos de estructuras, ¿no? Al final dejaba un poco la parte de arquitectura y le salía la parte artística, ¿no? Y eso creo que ayudó a que él conciliara con mi inquietud, que al final yo me dediqué 22 años al tema de diseño, ¿no? Diseño gráfico, con mi despacho de diseño, y lo llevé de manera alterna. Entonces el tema económico en el arte en México, pues yo lo fusioné con mi agencia de diseño, ¿no? Que es diferente. Eso me ayudó, digamos. Eso te ayudó, o sea, a proyectarme y económicamente. Eso te dio tiempo a que empezaras a ser reconocido de alguna manera, sí, ¿no? Fue una plataforma que catapultó un poco. Yo siempre le he dicho a la gente, necesitas tener una base para poder hacer cualquier proyecto,
pues por desgracia no puedes empezarlo de cero, tienes que tener una plataforma, ¿no? Y en el arte no tampoco. Y en el arte se me hace muy complicado, es que yo te decía, es muy difícil vender arte, pues porque solamente los coleccionistas, y cuántos coleccionistas de arte hay en el mundo. Y en México me imagino que muy pocos, ¿no? En México 3 importantes, ¿no? Digamos. 3 importantes, y ellos todos compran obra de todos. Exacto. ¿Sí? Bueno, no todos, pero sí, no de todos compran obra, pero sí, son pocos realmente. Entonces es complicado el tema de la comercialización de obra en México, pero creo que no es imposible. Yo creo que para todos hay gustos, y creo que si haces tu trabajo con tesón y con respeto al espectador es fundamental para mí, ¿no? Yo con mi cuñado tuve una galería, y nos fue muy difícil mantenerla, ¿no? O sea, pero yo veo en tus cuadros cuadros que tienen como una cosa comercial bastante interesante, porque son cuadros que visten mucho cualquier casa o cualquier lugar, cualquier pared la embiste, ¿no? Por ejemplo, son cuadros grandes, ¿no? ¿Cómo tú llamarías a tu obra para que la pudieran comprar la gente, por ejemplo, que sí tiene un aspecto comercial, en el sentido de que tiene una visión muy objetiva del tema? Sí, yo creo que es la influencia de varias cosas. Retomando el tema de mi padre, bueno, finalmente un arquitecto siempre va a estructurar, se va a adecuar a las necesidades de su cliente, y va a tratar de que todo lo que haga o realice sea estético. Entonces esa influencia aplicada a los cuadros, aunque no estoy dibujando una construcción o un edificio o una hermosa casa, el hecho de que pinte un cuadro creo que tiene la influencia de que lo visualizo para vestir un lindo departamento o una hermosa casa, ¿no? Que entres y te dé gusto verla, no por pintar gula tiene que ser necesariamente el pecado. Pues si existe el pecado, lo repito, puede ser que entonces no debería ser un cuerpo tal vez estético, pero ese no es mi punto. Mi punto es que lo que pinte es estético, porque es mi línea, me gusta que las cosas que hago son estéticas. ¿Qué te parece si después de una pausa seguimos platicando de lo mismo? Porque es muy interesante todo, o sea, el aspecto comercial junto con la parte artística, ¿no? Me parece muy bien. ¿Cuánto tarda la pausa? Quité las botellas porque se... ¿Qué decías? 40 minutos. No, la pausa ahorita. Un minuto. No, lo que queramos nosotros, porque ya después ella le Bueno, estamos con Roberto Medina, un artista plástico, pero tú no te dedicas a varias cosas, pero sigo yo insistiendo, ¿cómo se forma un artista como tú? O sea, porque eso se me hace muy interesante. O sea, podemos hablar de tus cuadros, pero ¿cómo llegas a plasmar esos cuadros? ¿Cómo es ya nos dijiste que de chico la influencia de tu padre era muy importante, pero ya cuando eres más adulto o un joven, ¿qué te pasó? O sea, ¿cómo logras tú meterte ya en el mundo totalmente del arte, ¿no? Bueno, yo creo que es la inquietud constante, ¿no? Y la búsqueda de resolver gráficamente lo que vas viendo cotidianamente. A mí me sucedían cosas muy curiosas. Me pedían retratos y retratos de chavo y de adolescente, ¿no? Desde la misma prepa o en la universidad. ¿Te pedían tus me pedían compañeros o amigos, sí, o amigos, bueno, hacía caricatura de repente, y también familiares me decían, oye, pues dibujas muy bonito, ¿por qué no me haces un retrato de mi hija para dárselo el cumpleaños? Ya sabes, y a mí no me costaba nada hacerlo. La verdad es que siempre era un placer, desde salir a la calle y
muchas veces divertirme Lo con los comercial cuates. estaba ya hecho natural. Sí, se generaba el tema comercial por alguna razón. No, Siempre hubo una o sea, tomas de la mano, ¿no? pero qué interesante que la gente te pidiera que tú les pintaras. O sea, no, tú no tenías que ofrecer, No, sino al contrario, a ti te buscaban para que los pintaras o hicieras una caricatura o lo que sea. lo que fuera. Qué Entonces, interesante, ¿no? Sí, por viñetas de para alguna maestra de inglés, por ejemplo, me mandaban las viñetas en pequeño, las hacía en grande, cosas así de cuando estaba en la secundaria, ¿no? Entonces siempre he llevado el tema del dibujo y el trazo y el tema, la inquietud de plasmar lo que me gustaba, lo hacía, sea tridimensional o bidimensional, lo hacía, ¿no? A ver, explícanos para que la gente tema, entienda. bueno, perdón, en tema bidimensional, obviamente una pintura, un dibujo o una caricatura. Tema tridimensional, una pieza de cartón o escultura o de metal o de maderas, ¿no? También desde chico empezaste con la escultura. El tema tridimensional o de escultura, digamos, si se le puede llamar escultura, lo trabajé desde muy pequeño. Era cuestión de tener cartón y pegamento y tijeras y empezaba a hacer armado de módulos y piezas. Y curiosamente, ahora veo las piezas y tienen la misma estructura técnica que lo que hacía con cartón cuando tenía 12 años, ¿no? Ahora a los 47 años volteas a ver y dices, las piezas son lo que hacía de niño, nada más que ahora las hago en grande, en dimensiones monumentales o en dimensiones para jardín o para oficina, pero en metales como, que a mí me encanta, es el acero inoxidable, por ejemplo, ¿no? Pero al final son ensambles y son modulares y se convierten en una pieza, pues tratando de que sea una pieza rica visualmente, ¿no? Entonces, desde chico ya lo hacías lo mismo, lo que pasa es que ahora lo haces con más elaboración, se puede decir. Sí, más profesional, digamos, de alguna forma te vas profesionalizando. El tema de haber nacido con una inquietud de representar todo lo que ves, lo que se te ocurre, lo que te imaginas, pues de niño tienes las limitaciones y los condicionamientos tal vez de la misma edad, ¿no? Y la madurez a través de los años en temas profesionales, como estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, los profesores que fui teniendo al cabo de los años, tomar talleres plásticos independiente al diseño gráfico, la estructura del diseño gráfico también creo que genera esa geometría, esas redes y conexiones geométricas, pues también te ayuda a la escultura. Entonces todo es un cúmulo de información que al final lo traduces en un cuadro. La gente me menciona de repente que mis esculturas no tienen mucho que ver con mi obra, ¿no? Y puede ser que está bien su punto de vista. Mi punto de vista es que sí tienen que ver, es el empeño y la entrega y toda la historia que tengo para hacer un cuadro o una escultura aparentemente fría como el acero inoxidable, ¿no? Oye, ya haciendo esculturas desde chico, ¿te tuviste que dejar la escuela para dedicarte al arte? Porque mira, por ejemplo, en mi familia, mis hijos se dedicaron al tenis y estudiaron carrera, pero la mayoría de los tenistas ya no dejan de estudiar y se dedican a una profesión, como ser tenista profesional, ¿no? ¿A ti te pasó lo mismo o sí estudiaste una carrera de diseño gráfico, ¿verdad? Yo sí terminé la carrera, la licenciatura de diseño gráfico en la UNAM y no tuve que hacerlo porque, bueno, sí dejaba de estudiar técnicamente, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en la primaria me preguntaba no sé, por ahí de diciembre mi mamá, ¿qué tienes que hacer de tarea, no? Y le decía, dibujar a Miguel Hidalgo, ¿no? Cuando no era la época como para dibujar en la primaria a Miguel Hidalgo. Y me pasaba toda la tarde y casi cachito de la noche terminando de dibujar el rostro de Miguel Hidalgo, y pues no hacía la tarea, ¿no? Entonces técnicamente dejaba de estudiar por querer hacer lo que quería, ¿no? Y llegaba a la escuela y pues solo hacía chicharrón el papel, el retrato de Miguel Hidalgo y a la basura, ¿no? Era muy curioso, que esa era mi tónica. Bueno, porque al final yo tenía que regresar sin la tarea a la casa, ¿no? Pero bueno, no era una tarea realmente, era ganas de dibujar y no hacer la tarea real. Entonces por eso te digo que irónicamente
dejaba mis estudios por hacer lo que me gusta, ¿no? Como tus hijos el tenis y tenían que dejar los estudios. Pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? No, nunca dejé de estudiar. Siempre me gustó el tema de matemático, me encanta. Entonces creo que por eso también el tema de las esculturas, los ángulos y las formas, ¿no? Así veo ¿cómo describirías tu obra? Porque yo la veo, te digo, muy geométrica, o sea, como digo, no la conozco a profundidad, pero lo poco que conozco de tu obra sí me hace que lleva mucho ritmo, ¿no? Mucho, como un detalle, ¿no? ¿Cómo la describirías tú? Son dos vertientes, que es básicamente, bueno, a mí me encanta la fotografía también, y hago un proceso, de hecho, para llegar a una pintura hago un proceso fotográfico, ¿no? Eso es lo que yo traté de expresarme. Yo siento que es una especie de fotografía, pero ya en pintura, ¿no? Sí, finalmente este es un proceso. Primero estudio el concepto como publicista, como diseñador, desarrollo un concepto y después hago la fotografía y después de la fotografía desarrollo toda lo que es la pintura. Entonces sí lleva un proceso muy estudiado o muy trabajado, pero al final de cuentas cuando se siente la libertad es en todos los procesos. Cada uno tiene sus limitaciones, pero también hay procesos muy libres como generar el concepto creativo en la cabeza, o como hacer la fotografía e improvisar en el momento cuando las cosas físicamente no resultan como las tienes pensadas, ¿no? Y después la maravilla de la pintura que te desconectas de todo y te fundes en el lienzo con el óleo y esas partes. Pero hablando de cómo describo mi obra, pues yo creo que es una obra contemporánea, creo que es una obra digerible. ¿Dibujo? Sí hay mucho dibujo, sí hay mucho trazo, sí hay mucho... de lo que yo sí palpo, mucho dibujo, o sea... Sí, finalmente... Como que estás acostumbrado a ver las obras, por ejemplo, de óleo, o sea, esas pinturas que para nosotros son lo que es lo normal, pues va llevando una especie no de fotografía, sino una especie de arte plástico, pero el tuyo sí yo lo siento como tiene muchos trazos de dibujo, ¿no? Bueno, la fotografía al final yo la hago como referencia, pero lleva el trazo, el dibujo y lleva la pincelada de pues mi pincelada, ¿no? O sea, creo que cada pintor, cada escultor va dejando su sello en cada obra, ¿no? Es óleo lo que... Es óleo sobre tela, sí, óleo sobre tela. O sea, te pinto varias técnicas, pero esta obra, especialmente hecha para el Museo de Arte Moderno en Toluca, Los 7 Pecados, es óleo sobre tela con lienzos de promedio de entre 2 metros y 2,50 metros, o sea, formatos, digamos, grandes. Son enormes. Pues son grandes en relación a lo que normalmente estamos acostumbrados. Una pared bastante amplia para tener un cuadro tuyo. Sí. No está tan fácil ponerlo. Cabe en la cabecera, pero queda bien. Está bien. Sí, así es. Son Oye, grandes. pues entonces tenía que ir a otro corte y regresamos, ¿te parece bien? Perfecto, maravilloso. Medina. ¿Cuál es tu segundo apellido? Esquivel. Roberto Medina Esquivel. Sí, decías tú al principio del programa que eras de Veracruz o del... No, soy de la Ciudad de México. He vivido mis últimos años, 7 años en Veracruz. Estoy retornando a la Ciudad de México. ¿Casado, soltero? Soltero. ¿Te defiendes? Hasta ahorita soltero. Es cierto. No, con pareja, pero soltero. No, pues con pareja es como sí, casado, ¿verdad? ¿no? Sí, al final es lo mismo. Sí, exacto. Me da mucha risa eso que vives con una pareja, pero no estás casado, pues es casi lo mismo, ¿no? Nomás sí, tienes razón. Te falta el papelito. Es casado finalmente. Es casado. Y bien casado, ¿no? Bien casado. Bien amarrado y bien casado. No, con gusto. Bueno, entonces estás platicando sobre
tu afición a la pintura y que cómo te fuiste dedicando más, pero cómo después de hacer tus diseños de artes gráficos, o sea, tu carrera, hacer tu despacho, ¿verdad? Tu despacho, ¿qué tanto tiene que ver el diseño gráfico con tu pintura? Me imagino que también va muy ligado, ¿no? Me late, o sea, por la obra que he conocido tuya, me late que también va muy dirigida al diseño gráfico, ¿no? Sí, va ligada, finalmente va estructurado todo. Te decía que todo es un cúmulo de experiencias y al final traigo la escuela del diseño, ¿no? Y la parte estética la ligo a tratar de meter mi pintura o mi escultura en un entorno, ¿no? Sí, lo hago porque me place y porque me gusta y lo hago para mí, pero siempre pensando, y lo digo con un respeto al espectador, que el espectador lo vea y puede decir que no le gusta, eso está maravilloso, puede decir que le gusta, pero creo que trabajar que técnicamente sea muy bueno o lo más acercado a lo bueno, esa es mi intención y es por lo que busco todos los días, ¿no? Pero siempre que me plazca lo que hago. Entonces sí está ligado a las experiencias anteriores, que es el diseño, sí está ligado a los trazos a veces curioso del tema de dibujo en diseño, pero traspolado a la pintura. Yo cerré mi despacho precisamente por dedicarme absolutamente al arte, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Tienes que dejar ciertas actividades para enfocarte de lleno a algo, si no, entonces no puedes estar abarcando a veces varias cosas al mismo tiempo. Y yo lo cerré después de 22 años. 22 años en el diseño. ¿Estás muy chico? Pues ni tan chico. Estaba muy chico, empecé a los 20, 21 en diseño y después dedicarme más en forma al tema de pintura y escultura, ¿no? Esa fue la razón por el cierre de otras actividades, como mencionábamos, ¿no? Pero el diseño gráfico, me imagino que también te dio muchas satisfacciones y de ahí sacaste muchos temas de tu obra, ¿no? Muchísimas satisfacciones. La verdad es que fue la base y la plataforma para despegar en mi vida profesional, en todos los aspectos de mi vida. Me acompañó y me sigue acompañando y de repente, bueno, hago algunos trabajos para amigos que me piden que se los haga, pero solamente así como muy especiales, ¿no? Ya no me dedico al diseño, me gusta el diseño, me gustan las formas y demás, pero estoy encantado con el tema de la plástica, ¿no? La plástica en general, de la escultura y de la pintura, ¿no? Oye, fíjate que este programa, no sé si te diste cuenta, se llama ¿Cómo vivir la ética? Sí, el programa sí, claro. ¿Cómo vivir la ética? Y entonces dirá la gente, bueno, estamos entrevistando a un artista, ¿en qué tiene que ver la ética? Bueno, la ética tiene que ver por suerte, por mala, o por lo que sea, en todo lo que es la vida de los seres humanos, ¿no? Pero entonces, los 7 pecados capitales, o los 7 pecados nada más, sin capital, pues es una visión para la ética muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo fue que tú entraste a cada uno de los temas, ¿no? Vamos a empezar, si quieres, por la ira o la pereza. ¿Cuál prefieres? ¿La pereza? En general, yo creo que en general el tema de la ética tiene muchísimo que ver con los pecados, ¿no? El tema de los pecados es un tema, digamos, pues es tan, podría ser muy específico o subjetivo, dependiendo de la persona que hable de ellos, ¿no? Dependiendo de las experiencias que haya tenido y dependiendo de su ética respecto a qué es pecado, qué no es pecado, desde la perspectiva de los que dicen que hay pecados. Yo tomo el tema porque siempre me he cuestionado, o sea, ¿por qué tomo el tema de los 7 pecados? Porque siempre me he cuestionado la parte institucional de quien marca por qué pecados, son pecados, la culpa, ¿no? La culpa a través de los años, de la historia misma, ¿no? Entonces, creo que es importante que la visión que tenemos sobre los pecados sea estructurada desde otra perspectiva, como trato de verla yo, ¿no? Nos han culpado, nos han enseñado
sobre la culpa es un tema diario, ¿no? No hagas esto porque está mal, no hagas aquello porque está mal. A la mujer misma, bueno, de hecho en mis cuadros solo pinto mujeres. Entonces, oye, pero muy guapas, o sea, todas las mujeres son guapas, hay que aclararlo, sí, por supuesto, hay que aclararlo, sí, para claro, que no se enojen. Y no, aparte sí, además sí es verdad eso, ¿no? Sí. Pero son muy como si fueran modelos. Sí, son muy estéticas. Muy estéticas. A mí yo creo que es ahí donde... Ahí noté algo así como muy, pues, muy, no exagerado, sino el cuerpo está demasiado atlético, demasiado, pues, llamamos sin grasa, ¿no? Sin llantitas. Bueno, sí, son mujeres que están así, pero creo que es la influencia del tema estético de diseño, ¿no? Tal vez ahí es donde podría contestar tu pregunta anterior. Si el diseño lo aplico en un tema estético y que te dé la idea de decorar un entorno y que te guste lo que estás viendo, ¿no? Creo que es muy importante generar esa estética para ese espacio específico del que le guste mi obra, ¿no? Y que cuando lo vea le remita algo agradable. ¿Y por qué mujeres? Pues, no porque los hombres no pequemos, ¿no? O sea, podría ser que no seamos pecadores, pero bueno, vamos a pensar que sí pecamos. No, al final, nada. Casi nada, pero al final, somos unas palomitas. Exacto, no es cierto. La verdad es que, hablando de disque pecados, sí pecamos todos, pero es más, ¿por qué mujeres? Es como una... ¿Por qué mujeres y por qué tan especiales? Porque son especiales, o sea, sí son mujeres... digo, es como un deportista, ¿no? O sea, no todo el mundo es deportista, generalmente todo el mundo tiene su pancita. Y aquí no hay nada de eso, ¿no? Todo está muy atlético. Primero mujeres porque es un homenaje a la mujer. Yo siempre... Eso es muy bonito. Siempre que las queremos mucho. No, y es en realidad siempre quien me ha básicamente educado en sus formas y en sus estructuras ha sido la mujer, ¿no? ¿Y por qué estéticas? Por el tema de esa es mi línea, me gusta lo lindo, ¿no? No necesariamente porque haya sobrepeso o no es lindo, pero en mi obra traté de meter mujeres más delgadas, más estético, que adornen el espacio. Después haré alguna serie de personas con sobrepeso que me gusta también, me tienen unas partes muy atractivas hablando de un tema corporal, muy interesantes, pero esta vez fue un tema sobre una línea de homenaje a la mujer, pero en una estructura que tiene que ver tal vez cargado al diseño, ¿no? Más frívolo en el tema de diseño, ¿no? Ahí se fue a mi parte frívola, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a tener que ir a otro corte y regresamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? La ética, y sobre todo nosotros que nos hemos dedicado tanto tiempo al tema, que la gente cree que es como portarse bien, y yo siempre les digo que portarse bien, o sea, con las reglas son la moral, no la ética, ¿no? La ética es una forma de vida, es una forma de ser en la vida, ¿no? Entonces, por desgracia, el ser humano, para bien o para mal, los 7 pecados los tenemos todos, o sea, de alguna forma pecamos, es como lo decíamos al principio, pecamos de alguna forma, aunque sea en menor grado o mayor grado, pero siempre estamos pecando, ¿no? ¿Cómo fue que cada tema lo trataste? O sea, vamos a platícanos de la pereza, o sea, ¿cómo fue que tú nos describías tu obra en este sentido y qué trataste de explicar con la pereza, por ejemplo? Bueno, en cada uno de los pecados me enfoqué muchísimo en la expresión del personaje. Y en el caso de pereza hay algo que me gusta mucho, es la mirada de la mujer que está
recostada en un sofá de manera obvia a la pereza, trato la pereza como tal, estar en un sofá horas, tal vez en la frente del televisor y generando algún vicio, ¿no? Que es lo que estructura un poco la pereza, te conlleva al ocio y del ocio te lleva al vicio, ¿no? Como la generación de pecados secundarios, ¿no? Pero creo que fue lo importante para mí de este cuadro, de esta pintura, es la mirada perdida, ¿no? Que el espectador vea la obra y cuando ve los ojos de esta mujer en el sofá, en estado de pereza, perciba que está verdaderamente en estado de pereza, ni siquiera enfocada en un punto específico. No está pensando no está pensando, está completamente en un vacío, ¿no? En un vacío. Y eso, encontrar ese punto. Y los ojos, ¿cómo son representativos los ojos? Lo que tú decías, ¿no? O sea, cómo los ojos hablan, ¿no? Hablan de todo lo que nosotros somos. Con los ojos puedes darte cuenta hasta de más o menos qué está pensando la otra persona, ¿no? Exacto. Creo que para mí y en mis obras ha sido algo específico. El tema de la expresión de los ojos considero que es fundamental. Desde un retrato cuando es por encargo hasta pasar por esto mismo, los pecados, ¿no? Los ojos son fundamentales, creo, en la vida cotidiana del ser humano y en la traducción de los sentimientos y de los decires en una vista, ¿no? Entonces la pereza, ¿cómo la formaste tú? O sea, con los ojos. La pérdida y la ausencia en todo por el exceso de la complacencia del descanso, ¿no? Es perderte en un espacio que no te lleva a nada, ¿no? ¿Tú crees que los humanos estamos perdidos? Yo creo que estamos viviendo una pereza, o sea, ¿sí? que realmente no hacemos la labor que deberíamos hacer cada ser humano. O sea, la pereza nos gana, o sea, por eso se vuelve tan triste que toda la humanidad en alguna forma no actuemos conforme a lo que podemos actuar. Creo que es un punto fundamental en mi visión de los pecados y estoy seguro que sí, estamos en un estado de letargo y de pereza, estamos en un momento de transformación a nivel mundial, está el bien y el mal, está la oscuridad, está la luz y de repente creo que nos está rebasando el tema negativo y es por la pereza misma. Y creo que debemos de enfocarnos en sacudirnos esa pereza y sacar adelante los temas que aquejan a la humanidad o en nuestra propia casa, ¿no? Eso es la ética. Nosotros nos tratamos de que fuéramos menos perezosos, si quieres, de alguna forma de manifestarlo, en el sentido de que busquemos más soluciones a los problemas de la humanidad, ¿no? O sea, que verdaderamente nos preocupemos por lo que está pasando y hagamos cosas juntos todos para poder solucionar nuestros problemas, porque esta pereza nos está destruyendo como seres humanos, ¿no? Creo que lo que es importantísimo, porque al final no nada más es por un tema educativo el que tienes que conducirte en la vida misma, ¿no? El tema ético te marca la pauta de quién eres y cómo estás estructurado a través de los años y de las vivencias que vas teniendo y la experiencia. Pero es importantísimo que salgas y defiendas tu postura. Si a ti te fue dado este cuerpo y esta mente y este cerebro y estos conocimientos y esta alma que tienes, pues sal y busca el resultado del mismo. Si permites que una educación o una estructura te guíe, entonces estás siendo perezoso de ti mismo, ¿no? De tu futuro, de tu desarrollo. Si eliminas la pereza como tal, utilizas al ver que el pecado de pereza lo puedes transformar, es quitarte esa culpa que normalmente te genera la historia misma, quitarte esas ataduras que la sociedad te puede marcar y sacar adelante primero tu persona y después tu casa y después tu colonia, tu ciudad, tu país y el mundo, ¿no? ¿Pero tú crees que la labor sea de cada quien o debe ser unidos todos de alguna manera? O sea, que eso es lo más complicado, cómo nos unimos
para no ser tan perezosos, porque vamos a poner, tú le puedes echar ganas a la vida como persona, pero los otros no van a seguir tu ejemplo, entonces realmente se pierde mucho de esa espontaneidad de hacer cosas para el bien común, ¿no? Creo que la aceptación del desarrollo de cada ser, del que tienes enfrente, y el respeto a cada persona que tienes enfrente, puede generar la conjunción de los haceres mutuos, ¿no? Y eso va a ayudar que como comunidad nos desarrollemos y salgamos adelante, ¿no? Nos quitemos la pereza conjunta, ¿no? O la pereza en masa que traemos, o el letargo que tenemos, y que desgraciadamente por eso tenemos esta situación, puede ser como país o como planeta, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué nos puedes platicar de la ira? Porque es el tema, se puede decir, contrario tal vez a la pereza, ¿no? O sea, la ira, porque la tienes que exponer, la tienes que reflejar para que pueda uno saber que tienes este pecado, ¿no? Fíjate, dijiste lo contrario al de pereza, y al final sí es lo contrario. Yo sí lo veo como un contraste absoluto. Es la reacción a una acción, ¿no? Y si tomas a la ira como un ejemplo, si podremos llamarlo positivo, yo lo traduzco con un sentido de motivacional al despertar, ¿no? O sea, despertemos, hagamos y saquemos esa fuerza extrema que tenemos para sacar adelante lo que nos está afectando, ¿no? ¿Qué nos platicas de la envidia? La envidia creo que todos la tenemos como decías al inicio de la entrevista, desde una parte pequeña o enorme, ¿no? Y vuelvo a repetirte, para mí los pecados existen, pero desde otra perspectiva, no como nos educaron, no como nos marcaron institucionalmente, ¿no? Creo que en el caso de la envidia, a mí me genera la posibilidad de proyectarme y de trabajar más por querer tener lo que estoy envidiando, ¿no? Un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, una buena educación a mis hijos. Eso no es envidia, ¿no? Tal vez te envidias el que lo tenga el otro, y eso te motiva a generar y trabajar por eso, ¿no? Es una visión tal vez un poco por atrás de la puerta, ¿no? O sea, pensando como maldad, ¿no? Más, o sea, tener una envidia porque tú no lo tienes, ¿no? Pero yo creo que desear cosas no es ser envidioso. La envidia es de veras quererle quitar al otro lo que tiene, ¿no? Sí, es el deseo del objeto del otro. Es el querer tener lo que tiene el otro, ¿no? El poseer lo que tiene el otro. ¿Cómo está cómo el cuadro? ¿Cómo lo reflejas? La envidia es un cuadro, yo digo que un poco irónico y tiene una parte divertida, ¿no? Es una mujer guapísima con un cuerpo sorprendente, y aún así, pues lo voy a describir, voy a contar la película completa, ¿no? Le está haciendo un vudú a la Barbie, ¿no? O a la pieza, o a la muñequita, ¿no? A la muñequita que tiene un gran cuerpo, aún así sigue queriendo tener ese cuerpo, ¿no? Entonces, teniéndolo, ¿no? Entonces, como por eso se llega a ser un pecado, ¿no? Envidia enfermiza. Exacto, entonces ya llega a ser un pecado porque se va al límite o al radicalismo, ¿no? De la envidia, digamos. ¿Y la lujuria? Bueno, la lujuria es representada por un elemento que a mí me encanta, que son las manzanas, y el cuerpo mismo se encuentra en una situación de placer, denota el placer absoluto, es descriptivo, tocado creo que con una sutileza y un erotismo suave, y a mí me parece lindo ese cuadro, y con una cantidad se convierte en pecado porque es la cantidad de manzanas mordidas o comidas, ¿no? Digámoslo de alguna manera, y que no llega a saciarse, ¿no? Entonces por eso se convierte en un pecado, ¿no? Porque es demasiado el uso tal vez del pecado mismo, ¿no? O de la lujuria misma, o de la sexualidad misma, ¿no? Llegarte a los rangos o a los límites o el exceso, pues entonces por eso se representa como pecado.
pero el cuadro a mí en particular me encanta, es un cuadro muy 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 lindo. Bueno, nos queda la gula, la avaricia y la vanidad. ¿Qué nos vas a escribir? Porque lo que quiero ahora es que después que nos describes, nos des todos tus datos para que la gente pueda observarlos, porque los puede ver me imagino en YouTube o alguna... Seguramente los va a poder ver en video en YouTube y no los puede ver ahorita. Ahorita no, el 14 de agosto en el Museo de Arte Moderno de Toluca. 14 de agosto. Así es, el 14 de agosto del 2015 de este año es la inauguración a las 7 de la noche, en el Museo de Arte Moderno en Toluca, Estado de México. Para que la gente sepa la ubicación, la dirección. ¿Cómo puede uno? Claro, está como referencia está el TEC de Monterrey del Estado de México a un costado de la institución. Va a estar obviamente en mi Facebook como Roberto Medina Artwork, estarán las imágenes. En unas semanas estarán puestas cada uno de los cuadros y ahí podrán pues visitar de manera digital, y si quieren ir físicamente pues les puedo pasar la dirección del museo, que es Boulevard Jesús Reyes Heroles, número 302, en la delegación Buenaventura, en Toluca, en el Estado de México. No necesitan invitación, simplemente presentarse. Pues están invitados todos, yo encantado de la vida que vaya toda la gente del Estado de México, de Metepec, de zonas cercanas, y bueno, si pueden llegar de otros lados, encantado de la vida. 7 de la noche, de hecho ese mismo día en el Instituto Mexiquense de Cultura se desarrolla actividades que se llama Noche de Museos. Entonces pueden llevar a sus hijos, a sus amigos, al novio, al esposo o a la familia completa, y creo que se van a divertir independientemente de la inauguración o la exposición de... ¿Hay un teléfono para que...? El teléfono del Instituto Mexiquense de Cultura, ahí, que es el museo, es el 274-1266 y 274-1288 con extensión 1106. Repítelo, sí, please, por favor. 274-1266, 274-1288, extensión 1106. Es el Instituto Mexiquense de Cultura. Ahí mismo en esa zona están varios museos, y entre está el Museo de Arte Moderno, donde va a ser la inauguración de mi obra, de mi exposición, perdón. Pues yo seré uno de los asistentes, porque la verdad sí me impresionó tu obra y me gustaría que la gente lo conociera, pero sobre todo conocer a un artista como tú, que lo traes desde la infancia, desde niño, estás metido en el arte, y bueno, pues es tu pasión, tu trabajo, y es tu obra de vida, ¿no? Pues te agradezco, y bueno, están invitados todos, y por supuesto, bueno, ahí te veo, ahí te veré, y, claro, y será un placer saludarte de nuevo por ahí. Va a haber todo lo que necesiten ahí, va a estar el cóctel y todo lo que tengan que estar ahí. A la gorra, que de gorra, ¿verdad? No, y que un gusto, al contrario, los vamos a atender como debe ser. No, pero para que vean todo lo que les quisimos platicar ahorita en el programa, que lo vean puede ser presentado ya en tu obra, ¿no? Y que lo puedan admirar y lo puedan... No, yo encantado de que me des el espacio para invitar a la gente. Creo que ha sido un esfuerzo pues interesante, y yo estaba feliz con este proceso para llegar al museo, que no es cualquier cosa llegar al museo a exponer, ¿no? Es una oportunidad importante en mi carrera. ¿Esta obra ya la has puesto en otros lados? No, ¿Es la primera vez que es la primera vez, y te comentaba que se desarrolla específicamente para el Museo de Arte Moderno en Toluca. Obviamente de ahí podremos hacerlo itinerante, ¿no? Pero es la primera vez que se expone. Nadie conoce los cuadros. Pero no la concebiste para el museo. Se concibió para el museo específicamente, se platicó, se trabajó en eso. ¿Quién te influyó en eso? Bueno, la verdad es que primero la invitación de la maestra Irma Patricia, creo que influyó muchísimo en primero la oportunidad. Segundo, platicando cuando tuvimos una exposición del Museo Internacional, el Museo Internacional del Internacional de Escultura de Acero Inoxidable, ahí nos conocimos hace más de 2 años, y eso generó la inquietud, vio mi obra, le gustó, y
y le presenté el proyecto como tal, ya lo traía cargado desde hace tiempo. Y al final, bueno, la oportunidad ahí está y pues hay que aprovecharla, y yo encantado de la vida de exponer en ese museo. Pues gracias, Roberto, gracias por haber estado con nosotros. Esa es tu casa y de veras, y ya soy fan de tu obra, entonces no soy bueno comprador, porque como te decía, yo ya tengo todos mis cuadros en casa ya, y un cuadro de ese tamaño había que ponerlo en un lugar muy especial. Pero Bernie. Bernie. O Bernie, el que... No, pues yo digo que pues, los que están estrenando casa podrían ser muy interesados, ¿no? Porque es un cuadro monumental y además refleja la parte de la vida, como hemos platicado en el programa, es parte de la vida. Entonces pues es una bonita enseñanza que está siempre en una pared y puede enseñar mucho a los que la conozcan, ¿no? Sí, te decía, al final el tema es atacado de una manera más sencilla, no tan rebuscada, pero sí contiene el significado del homenaje a la mujer, el no sentirnos con la culpabilidad de los pecados y al final divertirse con el estar pintando y divirtiéndome con las artes. Bueno, yo acabaría con eso, tú con algo de diversión, que todas las mujeres hagan el ejercicio que hacen las mujeres que pintadas por ti. Bueno, que se dediquen al ejercicio, porque se verían guapísimas. Bueno, la verdad es que sí son lindas, pero bueno, todas en general son hermosas las mujeres. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ti. Gracias.